Está todo pasando en la Convención Constitucional, estos momentos decisivos en que ya se están votando no solo las ideas en general, sino que en particular para pasar al Pleno. Vamos a estar conversando de esto junto al convencional de la democracia cristiana, Fuad Chaín. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Bárbara. Gusto saludarte. Tanto Bueno, tiempo. hemos visto con mucha ansiedad también lo que está ocurriendo dentro de la convención y justamente a propósito de alguna polémica e indicaciones controvertidas que se han aprobado, el vicepresidente de la convención y también, dado que el tiempo que queda es muy poco, ha solicitado tratar de enfocarse en aquellas materias que sí pudieran lograr los 2/3 en el Pleno. ¿Qué le parece esa propuesta? Bueno, a mí me parece que es positivo que la mesa directiva de alguna manera haya asumido un liderazgo, haya encendido las alarmas de lo que está ocurriendo, tanto desde el punto de vista de los tiempos, porque tenemos poco tiempo y tenemos una enorme cantidad de iniciativas que tramitar en las comisiones, pero también desde el punto de vista cualitativo del debate, porque no sacamos absolutamente nada con aprobar un conjunto de iniciativas en las comisiones con mayorías circunstanciales que después no van a alcanzar los 2/3 en el Pleno y que por lo tanto vamos a tener que repetir ese debate luego nuevamente en las comisiones. Y por lo tanto este es un tema, por cierto, de volumen de trabajo, pero también de forma de entender lo que es este proceso de elaboración de una constitución, que no puede ser como el proceso legislativo, sino que requiere amplios acuerdos, amplios consensos, no solo para lograr los 2/3, ¿ah? Sino que también para que luego sea ratificado en el plebiscito ratificatorio y ojalá por una amplia mayoría. Y creo que hay que tener conciencia de aquello y hay que tener capacidad de avanzar en aquellas iniciativas y poder hacerse concesiones recíprocas, ceder, de tal manera que logremos amplia base de respaldo. Y eso se hace dialogando, conversando, construyendo consenso, y creo que ese espíritu ha estado un poco ausente en el último tiempo de la convención. Creo que pasamos en un buen momento y luego se ha ido diluyendo nuevamente y creo que las luces de alerta que ha prendido la mesa directiva son correctas, pero ahora depende de nosotros que no seamos como la orquesta del Titanic, ¿no es cierto?, que sigue tocando mientras el barco se hunde, sino que seamos capaces de rectificar, de corregir, de entender el desafío que tenemos por delante y sacar adelante esta tarea dentro de los plazos establecidos. Uno podría mirar esto desde dos perspectivas. Una, respecto al tema técnico, práctico más bien, es que mientras más consensuado venga en la comisión, más posibilidad de éxito llegar a los 2/3, ¿cierto?, podría tener en el Pleno. Pero por otro lado, y a propósito de estas polémicas o conflictos que se han generado, evitar también ese ruido cuando se aprueban cosas que son muy controvertidas, con poquitos votos casi al filo, y los convencionales han tenido que salir a decir, bueno, tranquilo, todavía queda mucha tramitación. Eso le genera un daño, un ruido a la convención de todas maneras, más allá de que después no se va a aprobar, o creemos que no se vayan a aprobar. Por cierto, porque se empieza a instalar una imagen, ¿no es cierto?, refundacional. Se empieza a instalar de que la gran promesa que tenía esta convención, que era dejar atrás una constitución sectaria que representaba solo una parte de la sociedad chilena que nos dividía, iba a ser reemplazada por una constitución que representara a toda la sociedad chilena, que fuera esta casa común, que nos uniera, que estableciera los mínimos básicos de convivencia como sociedad hacia el futuro, pensando en las próximas décadas de cambio, de vanguardia, haciéndose cargo de la nueva realidad de nuestro país y del mundo, mirando hacia el futuro, no una constitución conservadora, pero ¿Ve que van tampoco en una ese constitución carro o en cuál de los carros sectaria. van? Yo creo que, en definitiva, estas decisiones golpean en esa imagen, digamos, de lo que la gente espera. Los chilenos fuimos a votar abrumadoramente, mayoritariamente por el apruebo. Fuimos a votar 80% por el apruebo porque queríamos efectivamente esto. Entonces, yo creo que todavía se puede corregir, que podemos darnos una constitución como la que los chilenos esperan. Pero esta señal, ¿no es cierto?, de que con mayorías circunstanciales se aprueben normas refundacionales, casi de revancha, la verdad es que me parece que afectan obviamente la imagen de la convención y hay que tener conciencia del costo que eso está implicando para el proceso. Bueno, en esa misma línea también se ha puesto en duda, es un tema que se viene preguntando hace rato, si les va a alcanzar el tiempo o no. También, por supuesto, está apuntando eso el vicepresidente, hacerlo lo más eficiente posible para alcanzar en los plazos. ¿Cómo ven ustedes eso? Es un tema que ya se está conversando, que Yo, ojalá pudieran extenderlo o no. a ver, yo creo que no hay mayores posibilidades de que se extienda el plazo. Yo creo que
trabajar sobre el supuesto de una extensión del plazo es trabajar sobre un supuesto que es bastante irreal, ¿ya? Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es planificar nuestro trabajo con los plazos que están establecidos. Y eso requiere, y el vicepresidente hizo un conjunto de planteamientos metodológicos que a mi juicio son correctos, van en la línea acertada, pero no son suficientes porque el problema no es solamente metodológico. Aquí tenemos un problema político. El problema político es que todos tenemos que estar dispuestos a construir esos acuerdos, a que en lugar de ver cómo actuamos para llevar agua a nuestro molino dentro de la convención, ¿no es cierto?, somos capaces de entender la responsabilidad histórica que tenemos y somos capaces de construir estos acuerdos y darnos una constitución que no va a dejar plenamente satisfecho a nadie, pero tampoco puede dejar plenamente derrotado a nadie. Es decir, tiene que ser una constitución que realmente nos represente a todos. Y eso requiere hacer concesiones. Y yo quiero decirlo con mucha claridad. Veo una ausencia de un liderazgo en esto, quienes debieran llevar el liderazgo interno en los colectivos, de aquellas fuerzas políticas que hoy día forman parte de la coalición de gobierno. El presidente electo, Gabriel Boric, a mi juicio, de manera muy asertiva, cuando fue a la convención, dijo: no, necesitamos tener una constitución partisana, necesitamos tener una constitución que represente a todos. Y yo veo que las fuerzas políticas que hoy día forman parte de esa coalición ampliada de gobierno, es decir, desde el PS hasta el Partido Comunista, bueno, tienen que ser capaces de implementar aquel deseo, aquel desafío, aquel planteamiento que hizo el presidente Boric, y realmente estar a la altura y liderar estos grandes acuerdos. Y yo los veo muchas veces confundidos, llenos de divisiones, viendo cómo de alguna manera pago menos costos o cómo puedo capitalizar en alguna votación, pero desde su perspectiva política y no pensando en el país. Así yo veo algunas de las fuerzas políticas internamente, ya viendo cómo gano un cargo en la mesa directiva o en alguna coordinación. Yo creo que esto no es el Congreso. Esto requiere una mirada distinta. Nosotros como colectivo de la prueba, por ejemplo, definimos que no íbamos a postular en ningún cargo dentro de la convención, que nuestro desafío es trabajar en lo sustantivo. Le enviamos una carta la semana pasada a los convencionales, también advirtiendo esto que advirtió la mesa directiva y convocando nuestros grandes acuerdos, pero echo de menos el liderazgo político de los colectivos que representan a los partidos que hoy día están en la coalición de gobierno. ¿Para qué? Para poder implementar ese llamado acertado que hizo el presidente Boric cuando visitó la convención. Y no se dan cuenta de que el fracaso de la convención indudablemente que va a tener efectos políticos tremendos en los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric. Y por eso que creo que hay que actuar con mucho más responsabilidad de lo que se está actuando hasta ahora. Bueno, en este mismo tipo de análisis, el convencional Agustín Esquella ha hecho un llamado a una jornada de reflexión. Él dice que no basta con simplemente echarle toda la culpa de los problemas a los temas comunicacionales, sino que hay que hacer una autocrítica. ¿Qué le parece esa convocatoria? ¿Sería bueno hacerla y así de alguna manera, no para criticarse o para en el fondo autoflagelarse, sino más bien para mirar cómo pueden salir de esto de la mejor manera? Mira, nosotros lo planteamos en una carta que firmamos junto a Agustín y otros miembros de nuestro colectivo hace ya un par de meses. La verdad es que nunca tuvimos respuesta de esa carta, porque yo creo que cuando uno entra a una dinámica un poquito, yo diría, autocomplaciente, como se entró en algún momento en la convención, obviamente que uno corre un tremendo riesgo de equivocarse. Yo creo que no hay peor consejero que la autocomplacencia. Y por eso que yo creo que era muy importante reflexionar sobre, sobre el sentido, digamos, de este proceso, sobre cómo nos está mirando la ciudadanía, sobre cómo en definitiva podemos ir construyendo esos acuerdos, cómo tenemos un espíritu y una lógica distinta. Yo por momentos he visto que se instala una lógica distinta, ya más constructiva, que se han ido derribando prejuicios. Yo no soy completamente pesimista, pero estoy preocupado, estoy muy preocupado. Y creo que si luego de este llamado a la reflexión que nos hace la mesa directiva, de estas luces de alerta que se encienden, y que cualquiera que tenga un poco de conciencia del proceso tiene que entender de que no son falsas alertas, sino que estamos en riesgo. Aquí no hay un resultado garantizado, Bárbara. Algunos creen que el resultado está garantizado. Y resulta que este proceso, lejos de tener un resultado garantizado, tiene dos hitos que son fundamentales que deben sortear. Primero, tener un proyecto de nueva constitución de aquí al 4 de julio. Eso está ya muy complicado producto del volumen de trabajo
de los tiempos y de la falta de acuerdos transversales. Y lo segundo es que luego se apruebe ese proyecto de constitución en un plebiscito con voto obligatorio. Y por lo tanto, son dos barreras muy difíciles de sortear en el actual escenario y por lo tanto sería un fracaso de todos nosotros, una derrota autoinfligida por la convención si no somos capaces de lograrlo. Y creo que a veces no hay conciencia de aquello. Y creo que esa jornada de reflexión a la que invitamos y que lideró, digamos, esta solicitud Agustín Esquella, podría colaborar en que todos tomemos conciencia de que aquí no hay un resultado garantizado. Y lo otro que también creo que es importante es que a veces creo que en la convención, además de los problemas políticos, le damos la misma importancia a temas que son esenciales para una constitución, a aquellos temas que son accesorios que perfectamente podrían no estar en la constitución o incluso a temas que no deberían estar en la constitución. ¿Ah? Y que varios de ellos generan harto ruido en la opinión pública. Pero por supuesto, ¿ya? Entonces, y no le podemos dar la misma importancia. Yo lo que dije en la reunión de los colectivos con la mesa directiva es que nosotros, cuando tenemos poco tiempo, deberíamos concentrarnos en aquellas materias en las cuales no tenemos una constitución. De hecho, en nuestra comisión tenemos un problema. Tenemos un problema con el régimen de gobierno y tenemos un problema mayor con el poder legislativo. ¿Ya? Y están pasando cosas bien curiosas, porque los mismos que a veces defienden un sistema unicameral, ¿ah? Por otro lado, los mismos colectivos en la Comisión de Forma de Estado están planteando un poder legislativo multicameral, porque quieren cámaras legislativas, asambleas legislativas en todas las regiones, luego un consejo de asamblea legislativa, otra cámara política, y la verdad es que vamos a tener 20 cámaras al final, legislativas que van a tener facultades revisoras, o sea, la verdad es que no tiene ninguna coherencia lo que está ocurriendo en la Comisión de Forma de Estado con lo que estamos conversando, con lo que se aprobó en la Comisión de Sistema Político. Entonces, bueno, hay que sentarse a conversar. Y ayer yo fui muy insistente en que tenemos que juntarnos las dos comisiones si no resolvemos el poder legislativo, si no resolvemos el sistema de gobierno, bueno, entonces no vamos a poder hablar de una nueva constitución, ¿ya? Y no podemos esperar Muy que importante, el pleno para iniciar las constituciones. esto es muy importante porque no es el único caso. Me imagino en todas las otras comisiones puede pasar que un mismo tema se esté abordando desde distintos puntos de vista y que después llegue esto a la comisión de armonización y se genere otro problema. Asimismo, ¿cómo se podría poner foco en las cosas que tengan viabilidad los 2/3? Deberían entonces también juntarse las comisiones y tratar de hacer algo que tenga coherencia para no patear los problemas para después. Por supuesto, yo veo ahí muy preocupado, muy consciente de esto a la mesa directiva, ¿ya? Y muy a caballo esto al vicepresidente, ¿no es cierto?, Gaspar Domínguez, y yo espero, ¿ya?, que efectivamente se tomen decisiones, pero esto no se le puede endosar simplemente a la mesa o a un vicepresidente. Esto tiene que ver con un compromiso de cada uno de nosotros. Y quiero subrayar, creo que la principal responsabilidad es de aquellos colectivos que hoy día forman parte de la coalición ampliada de gobierno. Si ellos se articulan, si ellos asumen ese liderazgo, efectivamente podemos construir acuerdos por 2/3. Hay colectivos que estamos disponibles para eso, yo veo disposición en general, pero creo que son esas fuerzas políticas que están articuladas, organizadas y que hoy día además forman parte de una coalición de gobierno los que tienen la responsabilidad de liderar este proceso y no permitir que naufraguemos en el intento. Y creo que ahí es donde yo echo de menos un poquito más de coraje, de liderazgo, de carácter, de personalidad y sobre todo de generosidad. Pero más bien, como digo, algunos están preocupados de los intereses particulares de sus colectivos, de sus partidos, y no del objetivo general del proceso. Bueno, en esa lógica hay otro problema o dificultad, y es que en la Comisión de Medio Ambiente, que probablemente es la que ha aprobado en general las ideas más controvertidas hasta ahora, el Frente Amplio y él no está, no hay ningún representante y el colectivo socialista hay solo uno, entonces la posibilidad que ellos pudieran de influir en esa comisión no existe. Sí, yo creo que ahí hay un error. Yo creo que, en definitiva, la composición de esa comisión, ¿no es cierto?, es de alguna manera poco representativa de la realidad de la convención, ¿ya? Es como una especie de microclima, ¿ya? Y creo que ese es un problema para la propia convención, porque cuando tú tienes un microclima, ¿ya?, que es poco representativo del Pleno, el riesgo de que, en definitiva, ese informe sea rechazado, incluso completamente, en general, en el Pleno, es enorme. Y yo creo que ahí hubo un problema, ¿ya? Un problema en la composición, porque como se hizo con patrocinio, bueno, efectivamente, probablemente más bien el mundo del activismo, ¿ya?,
lo que hizo fue gestionar esos patrocinios. Entonces, claro, yo creo que es importante que esté el mundo del activismo medioambiental, pero cuando tú tienes una constitución ecológica como la que yo creo que sin duda vamos a tener, tienes que tener también en esa comisión distintas visiones, ¿verdad? Activistas, por cierto, pero no solo activistas, ¿verdad? Y creo que ahí de alguna manera quedó desbalanceada esa comisión y se han aprobado cosas que son efectivamente polémicas. Y yo creo que el riesgo que se corre es que el Pleno rechace o en gran parte o todo el informe de esa comisión. Bueno, y creo que eso va a ser un gran problema. Ahora, por otro lado, muchos de esos temas, sobre todo en materia de principio, se están aprobando en la comisión número 2, donde en los principios que van a formar parte de las bases de la institucionalidad, del capítulo primero de la Constitución Política, efectivamente está ahí el Estado ecológico, está ahí el tema de un Estado que asuma la responsabilidad de actuar proactivamente, ¿no es cierto?, en la protección del medio ambiente, los ecosistemas, de la biodiversidad y actuar, ¿no es cierto?, contra el cambio climático y el calentamiento global. Bueno, la próxima semana, ya ahora sí se empieza a ver la verdadera verdad, dirán algunos, porque se empiezan a votar algunas normas en el Pleno y van a partir con lo que ha salido de la Comisión de Formas de Estado hasta ahora. ¿Qué le parecen las propuestas que han salido desde ahí? Estaban hablando de un Estado unitario, pero en realidad como, o federal o intermedio entre los dos. Todavía hay que aclarar algunas cosas, pero ya han votado, todas las iniciativas están listas para llegar al Pleno. Sí, yo creo que efectivamente a mí me gusta hablar de un Estado regional, ¿ya? Pero creo que de alguna manera cuando tú hablas de un Estado regional, no puedes tampoco nombrarlo como Estado regional y tener prácticamente un Estado federal encubierto, digamos, con otro nombre. Yo creo que ahí hay que mirar bien aquellas normas. A mí me parece que, por ejemplo, lo que se ha planteado desde el punto de vista de las facultades de esta asamblea legislativa, a mí me parece que efectivamente hay que remirar, ¿verdad?, aquello, ¿verdad?, sobre todo las materias que van a tratar, y por lo tanto yo creo que hay cosas que son muy positivas de lo que viene de esa comisión de forma de Estado. Lo hemos conversado esto con Eduardo Castillo, además un experto en la materia, pero te quiero decir que incluso aquellos expertos académicos que se han dedicado toda su vida al tema de la descentralización del país, ¿ya?, son bastante críticos de algunas de estas normas que se han aprobado, Hay ¿ya? algunas personas que dicen que es un Estado federal encubierto, en el fondo. Por supuesto, y dicen que, bueno, que cuando se han aprobado en otros países normas similares, la verdad es que han terminado generando incluso un retroceso, ¿ya? Hay varias cosas que hay que revisar. Por ejemplo, se eliminan las provincias como unidad político-administrativa, ¿ah? Se eliminan las provincias, ¿ya? Hay que mirar lo que pasó, por ejemplo, en la experiencia colombiana, que al final terminó siendo una especie de boomerang en esto. Entonces, yo creo que hay cosas muy positivas que vienen de esa comisión, ¿ya? Pero hay otras que hay que mirar con mayor atención y con mayor cuidado, ¿ya? Y creo que eso va a ser fundamental de aquí el primer pleno de votación, donde uno de los informes que vamos a votar justamente es el primer informe de la Comisión de Forma de Estado, y en eso vamos a tener que trabajar intensamente los próximos días. Sí, pero en términos prácticos, entonces, ustedes van a revisar todo esto que ha llegado, van a plantear estas inquietudes como las que está mencionando, y ahí, ¿qué podría ocurrir? Entonces, que no se aprueben 2/3 y que se pida a la comisión que se hagan estas mejoras o cambios para volver al pleno. Sí, pero es que lo que pasa es que hay dos votaciones, una en informe general y luego se tiene que votar en particular, y tú puedes pedir que se voten ciertas partes de ese informe, artículos, incluso incisos, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay que mirar en detalle de cuáles son aquellas normas respecto a las cuales quizás hay que darle una segunda mirada. Yo dudo, o sea, yo creo que en general el informe de forma de Estado se va a aprobar. Yo creo que hay conciencia de que en términos generales es un buen trabajo el que ha hecho esa comisión, pero hay ciertos aspectos que evidentemente hay que remirar, hay que ver cuál es el impacto que tiene en el sistema político, cuál es el impacto que tiene, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la tramitación de ley, cuál es el impacto que tiene desde el punto de vista de la descentralización, ¿ya? Y hay que poder mirarlo. ¿Cuáles son esas normas? Bueno, tenemos que esperar el informe como para poder, pues están todavía votando en particular, hasta ayer estaban votando en particular, no tenemos todavía el informe definitivo, entonces no te podría decir, mira, estos son las normas o los artículos de los cuales Lo nosotros vamos a ir viendo los próximos días. Una última cosa, de algo que también ha ido avanzando y que genera preocupación respecto al Poder Judicial, que le cambiaron el nombre a sistemas de justicia. ¿Qué le parece que se elimine el rango constitucional del fuero de los jueces?
Mira, a mí lo que me preocupa es que se están tomando un conjunto de decisiones que afectan a algo que es esencial en la democracia, que es la independencia del Poder Judicial. ¿Ya? Si tú le quitas el fuero a los jueces, si tú le quitas la inamovilidad a los jueces, bueno, entonces empiezas a establecer un conjunto de condicionantes al ejercicio de las facultades jurisdiccionales. Y eso, ¿ah? Lo que puede generar como riesgo en la captura del ejercicio de las facultades jurisdiccionales, para no hablar de poder judicial, para que nadie sienta que... ¿ah? Por parte de la política. ¿Ah? Y eso termina debilitando la democracia. Y si tú me preguntas cuál es una de mis obsesiones o de mis principales preocupaciones en este proceso, es que no generemos ningún tipo de forado, ni siquiera rendija, por donde se nos pueda colar el autoritarismo. ¿Ah? Yo creo que eso es fundamental. Aquí tenemos que actuar defendiendo la democracia. Y cualquier norma, ¿no es cierto?, que pueda parecer popular, ¿ya? Pero que en muchas partes se han utilizado esos mecanismos para terminar, por ejemplo, con la independencia de los jueces, que es tan importante para el funcionamiento de un Estado democrático de derecho. ¿Ah? Creo yo que es un camino peligroso, así como el control de los medios de comunicación, cualquier Ya, norma que entonces no está de acuerdo con que se elimine este fuero en no, yo no concreto. estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con que se elimine este fuero y no estoy de acuerdo con ninguna medida, ¿ya?, que de alguna manera debilite la independencia de la función jurisdiccional. Creo yo que Evita ir de Poder Judicial. Muchísimas gracias, no, Fuad, por haber... puede ser el Poder Judicial, está bien, pero para no da lo mismo el nombre, a mí me da lo mismo. A algunos no Para les mí da el lo mismo nombre porque dicen que les baja el rango, al ya no hablar de un poder del Estado, sino más bien un sistema. Es como que le bajara la categoría, es lo que han criticado. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, pues que tengan muy buen día, vamos a estar muy atentos a todo el trabajo que sigan haciendo. Vale, Bárbara, pero no son tan importantes los nombres como las facultades y como las normas que lo regulan. Y eso es lo que más me importa. Ya, pues muchas gracias. Los dejamos a todos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.